Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí les habla Luis Ismoes, responsable de la gestión de conocimiento de la empresa ITIL, y muy contento de iniciar el mes de mayo con este webinar, donde estamos seguros que ustedes recibirán el valor que César Lozano, nuestro Nomad, que por segunda vez nos está presentando algo bien interesante, podrá desenvolver a partir de ahora. César es un practitioner en esta área. El primer webinar en el que nos presentó hace un año ya casi, hablaba de lo que era ventas consultativas, que al final todos de alguna forma somos vendedores para nuestros clientes internos o clientes externos. Y tuvimos muy buenas experiencias de lo que salió de ese webinar. Ahora, en esta oportunidad, César, con la experiencia que tiene como un practitioner realmente de esta área, nos va a estar presentando cómo liberar nuestro potencial de generar valor, porque todo lo tenemos y van a ver cómo César lo va desarrollando poco a poco. César ha trabajado este tipo de consultorías con empresas, sobre todo integradoras de sistemas, que son empresas que van migrando de lo que es venta de productos a venta de servicios y donde la propuesta de valor tiene que cambiar. Entonces, sin más, dejo a César para que entonces nos comience a hablar de su tema. Adelante, César. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu introducción. Feliz noche a todos. Gracias por el tiempo que han decidido dedicar para conversar e intercambiar algunas ideas en relación a este tema, que se centra en lo que es valor, el valor. Creo que todos coincidimos en lo importante que es el valor, pero no siempre terminamos, o todos los miembros a lo mejor de nuestra organización, terminan de entender, bueno, cómo utilizar el término valor o cómo crear valor para mejorar el desempeño de nuestros negocios. Entonces, vamos a conversar, vamos a compartir algunos conceptos básicos, si se quiere, de un marco de trabajo en relación a todo lo que es crear y comunicar valor, el cual espero que sea de interés. Vamos a compartir conceptos y después podremos ir a hacer preguntas y respuestas. Entonces, el primer punto es, bueno, ¿por qué es importante hablar de valor? ¿Por qué tenemos que tener dentro de nuestras agendas el factor de valor? Y sobre todo, ¿por qué tenemos que adiestrar, capacitar a los miembros de nuestro equipo en todo lo que es el dominio de lo que es valor y cómo comunicarlo? Entonces, el punto de partida es que nosotros queremos ayudar a todos nuestros clientes al logro de sus objetivos, agregándoles el mayor valor posible. Creo que nadie va a decir, o es difícil que alguien contradiga de que agregar valor a los clientes sea bueno y sea útil. El tema es cómo, ¿no? Pero lo que buscamos, a final de cuentas, como personas en términos generales que estamos en el ámbito empresarial, es ayudar a nuestros clientes al logro de sus objetivos. Y una de las cosas importantes es que aquí clientes pueden ser tanto externos como clientes internos. Todo lo que vamos a ver aquí aplica tanto a una persona, una organización que se dedica a venderle a otros, o sea, un business to business, como dentro de una organización, por ejemplo, una dirección de IT, que tiene que proveer servicios a sus clientes internos. Entonces, lo primero es, bueno, unificar criterios. ¿Qué es valor? Hay muchas definiciones de lo que es valor. Podemos encontrarlas en las redes, en Google, etc. Pero vamos a partir de una definición, una de las que a mí más me gusta, sobre todo porque es muy corta. Valor es el precio que alguien está dispuesto a pagar por ese producto. O sea, el valor de un producto es el precio que alguien está dispuesto a pagar. Ahora, el tema es que eso de que esté dispuesto nos lleva a una de las consideraciones más importantes del valor, y es que el valor es algo subjetivo. Para cada persona el valor es distinto. Una misma solución, un mismo producto, ¿okay?, puede tener valor distinto para distintas personas, porque tienen necesidades distintas, enfoques distintos. Entonces, es uno de los aspectos más importantes, estar claro de que el valor es subjetivo y cada quien lo percibe de forma distinta. Ahora, ¿qué es proveer valor? Proveer valor es la acción de mejorar la situación de alguien a través de algo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos cosas, competencias, capacidades, etcétera, que podemos utilizar para ayudar a mejorar la situación de alguien. En este caso, ese alguien sería nuestros clientes internos o externos. Entonces, identificar qué puedo tener yo o nosotros como organización que le sirva a ese cliente. Ahora, el punto central es que para yo poder
o para nosotros poder proveer y agregar valor a alguien, a una organización, tenemos que entender a ese alguien. Tenemos que conocer cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, de manera de identificar entre esas prioridades al menos algo que nosotros podamos impactar con las cosas que nosotros tenemos. O sea, encontrar algo que le podamos proveer y que lo impacte a él. Ahora bien, nosotros tenemos que desarrollar las capacidades y las competencias que tenga nuestra organización y siempre alineado al propósito de la organización para poder crear valor y proveer ese valor a nuestros clientes. ¿Por qué? Bueno, porque eso se convierte en una ventaja competitiva o se puede convertir, dependiendo de cómo nosotros utilicemos nuestras capacidades de crear valor, podemos ser exitosos convirtiéndolo en una ventaja competitiva o no. Pero para ello también debemos desarrollar las competencias de nuestro equipo comercial para comunicar dicho valor. Se encuentra mucho con frecuencia que en las organizaciones, los ejecutivos más senior, los vendedores más experimentados, etcétera, a lo largo de los años han ido entendiendo y a lo mejor hasta intuitivamente, de una forma un poco empírica, entienden lo que es el valor, de cómo comunicar el valor, etcétera. Pero la gente más junior, las personas con menos experiencia, no tienen esa habilidad. Y cuando visitan clientes, no son suficientemente efectivos en comunicar ese valor, o cuando están en reuniones internas, no son capaces de comunicar el valor, cuando resulta que hay buenas prácticas que están más que probadas, que podemos enseñar, podemos comunicarlas y transmitirlas a nuestro equipo de manera de que aceleren la curva de aprendizaje en el dominio de lo que son los términos asociados a valor. Ahora bien, el primer punto de partida es entender, analizar cómo puede haber valor o cómo podemos relacionar el valor con lo que el cliente pudiera estar necesitando o esperando. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que todo cliente, interno o externo, tiene unas necesidades o unos criterios para decidir por una opción A o una opción B. Adicionalmente, está lo que es el valor de lo que nosotros proponemos, de nuestra solución. ¿Okay? Y así como nosotros, y el área de intersección de esos dos triángulos, es decir, la parte de esas necesidades o criterios de decisión del cliente que pueden ser cubiertas por lo que nosotros proveemos por nuestra solución, es lo que es las necesidades que logramos satisfacer. Pero así como nosotros tenemos un área que satisfacemos de esas necesidades, hay alguien llamado competencia que también, ¿okay?, tiene una solución, tiene algo que ofrecer que satisface una cierta área o porción de esas necesidades. Y también, bueno, aquí podemos ver de la misma gráfica que hay un área común donde tanto la competencia como nosotros satisfacemos de esas necesidades. Es decir, del triángulo azul, que son todas las necesidades o lo que el cliente requiere, hay una parte que ambos satisfacemos, hay una parte que solo nosotros satisfacemos, hay una parte que solo el competidor o la competencia satisface. Ahora, lo interesante es que siempre hay un área que nadie satisface. Cuando hay una necesidad, en el caso de un cliente que tiene una necesidad, generalmente hay algo, o sea, él no encuentra la solución perfecta. Siempre va a haber algo que nadie va a satisfacer y eso hace también que haya una, no pelea, pero sí una competencia, valga la redundancia, entre los competidores que están tratando de llegar allí, porque a final de cuentas van a buscar la forma de que ese valor que en este caso el que nosotros tenemos y la competencia no, tenga un mayor peso. De la misma manera la competencia va a buscar resaltar el valor y el peso, darle mayor peso a lo que ellos tienen y nosotros no. Ahora, hay otras tres áreas que son cosas que nosotros tenemos y que la competencia no tiene, pero que por el momento el cliente no está necesitando. Entonces son cosas en las que somos únicos. De la misma manera, hay cosas que el competidor tiene que por el momento el cliente no está pidiendo y que los hace únicos. Tanto la competencia como nosotros vamos a buscar la forma de que de resaltar esto para que sea tomado en cuenta por el cliente. Ahora, cosas que nosotros tenemos, que la competencia tiene y el cliente todavía no tiene, es lo que llama tendencia del mercado. Son cosas que el mercado está dando. Ahora, importante, esta área en rojo que está aquí, que es de las necesidades del cliente, lo que nosotros proveemos, pero la competencia no, es lo que es nuestra ventaja competitiva.
pero también el competidor, la competencia tiene una cierta área de ventaja competitiva de cosas que él tiene y nosotros no. Entonces, este marco de análisis es importante cuando estamos analizando situaciones complejas y estamos buscando cómo crear valor y vamos a más adelante volver a usar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros avanzar en esta meta o este porqué de satisfacer las necesidades del cliente? Bueno, primero tenemos que conocer no solo los dolores, ¿okay? Tenemos que conocer y satisfacer no solo los dolores de nuestros clientes, sino también lo que ellos quieren ganar. Y básicamente el punto de dolores y ganar es que se escucha mucho y seguramente ustedes han participado en charlas, hay metodología que hace mucho énfasis en atacar los dolores que tiene el cliente, pero poco se habla de lo que es ganar. Ya vamos a explicar un poco qué es la diferencia. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que ver cómo podemos ser relevantes para el negocio de los clientes. ¿Okay? Tenemos que pensar si queremos crear un valor. Después tenemos cómo diferenciarnos de la competencia. Como vimos anteriormente, la competencia va a tratar de ganar espacios con los cuales están compitiendo con nosotros dentro del posicionamiento en la mente del cliente. Después tenemos que conocer, ¿ok? Si el cliente, cuál es la necesidad del cliente, pero además si él ya sabe, ¿ok? Cuál es su necesidad y cómo satisfacerla. Aquí viene un tema que es el querer versus el necesitar. Las necesidades las vamos a definir como dos cosas: problemas o dolores que hay que solucionar u oportunidades o ganancias que el cliente quiere aprovechar. O sea, no solamente necesidades son resolver problemas. A veces la necesidad del cliente es aprovechar oportunidades de negocio. Esto del querer y necesitar es que el cliente realmente necesita algo y el querer es las formas como él cree que las puede satisfacer. El tema del querer versus necesitar podría dar para mucho conversar, pero el punto importante que queremos dar acá es que nosotros no solamente no debemos conformarnos con lo que el cliente nos dice que quiere. Tenemos que ir a fondo y entender lo que el cliente de verdad necesita. Querer, lo que él quiere, es formas como él cree que satisface lo que necesita. Y también tenemos que ver qué estaría el cliente dispuesto a pagar de más por lo que le queremos ofrecer. Porque recordemos que el valor es el precio que el cliente está dispuesto a pagar. Hay valores que a lo mejor nosotros le podemos agregar, pero que al cliente no le interesa, o al menos no está dispuesto a pagar lo que pudiera costar. Entonces, nosotros, algo importante, otro concepto importante, es que el valor lo podemos agregar a través de la solución que ofrecemos, a través de nuestra empresa, valores de nuestra empresa y valores de nuestra gente. A veces nos concentramos solamente en lo que es el valor de la solución que estamos ofreciendo y perdemos la oportunidad de resaltar los otros valores. Ahora, hay un método, una metodología muy usada para identificar valor, que es el modelo de Canvas, que básicamente, y lo vamos a explicar muy brevemente, parte de analizar al cliente en cuanto a lo que son sus tareas. A lo mejor si el cliente es un banco, tiene 100 tareas que ejecuta, pero de esas 100 tareas nosotros elegimos a lo mejor 10 tareas, 12 tareas, 13 tareas, que son aquellas donde identificamos que a lo mejor de una u otra manera pudiéramos impactar con las cosas que podemos proveerle. De esas tareas que hemos seleccionado, identificamos, bueno, qué dolores tiene él, qué problemas tiene que resolver asociados a cada una de esas tareas, pero también qué ganancias él persigue, o sea, qué oportunidades de crecer, de facturar más, de mejorar, él encuentra dentro de esas tareas. Tenemos que identificarlas. Cuando nosotros logramos identificar cuáles son los dolores que él quiere afrontar, tiene que afrontar y las ganancias que desea recibir, pasamos entonces a analizar de nuestro portafolio que tenemos, bueno, qué cosas pudieran convertirse en aliviadores de dolor. Es decir, ¿de qué tenemos en nuestro portafolio que pudiera ayudar a aliviar los dolores que él tiene? Pero también, ¿qué tenemos en nuestro portafolio que pudiera ayudar a que él gane lo que quiere buscar? Ahora, una de las cosas importantes que, y disculpen que me devuelva, nosotros estamos partiendo de que tenemos el portafolio, nuestro portafolio de soluciones, lo que ya tenemos estructurado. Ajá, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si lo que tenemos en nuestro portafolio no produce suficiente alivio o ganancia para muchos de nuestros clientes foco o para nuestro cliente ideal? Porque a veces cuando hacemos estrategia de creación de valor,
trabajamos con un cliente ideal en base al cual nosotros armamos toda una estrategia de creación de valor o de creación de nuevos servicios o de ampliación del portafolio. Entonces, ahí no nos queda otra cosa que buscar la forma de ampliar nuestro portafolio y sobre todo agregarle valor a nuestro portafolio. Y ya vamos a conversar de ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, desarrollar esa capacidad para crear un valor que satisfaga esa necesidad de los clientes. Además, comunicarlo de forma efectiva. No basta con tener el valor, tenemos que encontrar la manera de comunicarlo de manera efectiva. Entonces, acá volvemos a nuestra lámina anterior del análisis del valor, donde sí encontramos que para satisfacer las cosas que el cliente necesita, no tenemos en nuestro portafolio lo que necesitamos, tenemos que crear valor, pero tenemos que crearlo en una forma que nos dé una ventaja competitiva, es decir, crear cosas, pero que la competencia no la tenga, que el cliente lo necesita, pero que la competencia no la tenga o que nosotros la tengamos mejor que ellos. Entonces, eso es otro factor importante, no es crear valor por crear. Porque si nosotros comenzamos a gastar esfuerzo en crear valores que la competencia tiene, a lo mejor no vamos a lograr inclinar la balanza hacia nuestro lado. Tenemos que identificar aquellas cosas que, digamos, sean interesantes, de utilidad para el cliente, que nosotros estemos en capacidad de proveer, pero que la competencia a lo mejor no, o al menos le tome tiempo proveerla. Porque a final de cuentas lo que buscamos con la creación de valor, con proveer valor, es tener ventaja competitiva, para que el cliente nos prefiera a nosotros y no a la competencia. Entonces, toda empresa tiene unas ciertas capacidades y competencias a través de las cuales podemos nosotros crear valor. ¿Okay? Y eso le vamos a decir que es un potencial para crear valor para el cliente. ¿Okay? Un ejemplo. Muchas empresas que son partners de empresas fabricantes como Cisco, Fortinet, Microsoft, etcétera, tienen dentro de sus programas de canales la necesidad de certificar a sus recursos, porque son requisitos de los fabricantes. Entonces, bueno, tienen gente certificada, gente especializada, pero muchas veces utilizan esas certificaciones nada más porque es un requisito, pero no le sacan suficiente provecho. Entonces, eso es un potencial de conocimiento que tienen esas empresas y que se puede utilizar para crear más valor del que a lo mejor le están creando en este momento. Ahora, de todo ese potencial que tenemos, nosotros podemos crear valor. Por ejemplo, crear un servicio. ¿Okay? Podemos crear algún tipo de soporte especial para los clientes. Ahora, el tema es que ese potencial lo podemos crear, pero también tenemos que tener la capacidad de proveerlo, convertirlo en algo que podamos explicarle al cliente, crear una especie de SLA, ¿okay? y definir un alcance que sea entendible y que me lo puedan, vamos a decir así, comprar. Pero además de que yo tengo que tener la capacidad de poder proveerlo, tengo que tener la capacidad de poder comunicarlo. Que eso es otro reto. Muchas veces tenemos el potencial, lo logramos convertir en valor, lo proveemos, pero no lo sabemos comunicar adecuadamente. No tenemos esa capacidad para convencer al cliente. ¿Ok? Entonces, el tema es que de lo que podemos comunicar después viene otro nivel, que es el que el cliente logra percibir. ¿Okay? O sea, nos movemos desde un potencial que tenemos que movernos por toda esta trayectoria hasta que logramos que el cliente perciba ese valor que nosotros le podemos ofrecer. Ahora bien, hay dos formas de que el cliente perciba el valor. Una es que a lo mejor el cliente percibe el valor de lo que nosotros tenemos porque ya ha experimentado nuestro valor. Ella ya es cliente nuestro. A lo mejor ya le estamos proveyendo servicios. Nos conoce desde hace mucho tiempo y ya sabe lo que hacemos. Entonces, no tenemos que gastar mucho esfuerzo en comunicar el valor y las cosas que podemos hacer por él, porque él ya las conoce. A lo mejor es un cliente de hace mucho tiempo que logramos captar y ya nos conoce. Ahora, el tema difícil es cuando los clientes no nos conocen. ¿Cómo hago yo para ese valor que yo logré armar, estructurar, que puedo entregar, que puedo comunicar, hacerlo de forma efectiva para que el cliente lo perciba? Bueno, eso se logra a través de las propuestas de valor.
los enunciados de propuesta de valor, la manera como los vehículos que yo utilizo para comunicar esa propuesta de valor, para ser efectivo comunicando ese valor. Esto que está acá es un listado, no voy a detenerme en todas, pero simplemente algunos ejemplos de potenciales de creación de valor que tienen la gran mayoría de las empresas, sobre todo la que estén en el área de tecnología. Por ejemplo, competencias especializadas, ya hice un ejemplo. ¿Okay? Experiencia en proveer servicios profesionales, gestión delegada, capacidad para educar y orientar y resolver problemas al cliente, identificar cómo poder reducir riesgos, capacidad para adaptarnos al cliente a la cultura. Todo eso son cosas que tenemos en nuestras empresas y que a veces no nos damos cuenta de que eso puede ser muy valioso para los clientes. Y oye, esto es un listado corto, podemos sacar muchísimas más. O sea, nosotros podemos analizar nuestra empresa y identificar una enorme cantidad de cosas que tenemos al día de hoy, o que con poco esfuerzo podemos desarrollar, y que sobre eso podemos crearle mucho valor para el cliente, convertirlo en ventaja competitiva y hacer que la balanza se incline a favor nuestro y no de la competencia. Entonces, ya que estamos hablando de lo que es la propuesta de valor como forma de comunicar ese valor, bueno, definamos qué es una propuesta de valor. Bueno, a final de cuentas es la promesa que le hacemos al cliente en cuanto a los beneficios que ese cliente va a recibir a través de lo que le vamos a proveer a cambio del precio que le vamos a cobrar. O sea, la propuesta de valor indica una cantidad de cosas que el cliente le estamos prometiendo que le vamos a entregar, y a cambio de eso él nos va a pagar algo, porque a final de cuentas él nos va a comprar algo. De la proposición de valor. Hay valores también que podemos agregar y que no se lo cobramos, ojo, pero en la propuesta de valor, ¿okay?, nuestra, implica una gran cantidad de cosas que le estamos entregando a cambio de algo que él nos va a pagar. Entonces, para estructurar esa propuesta de valor tenemos que seguir una serie de pasos. Esos pasos a lo mejor tenemos que llevarlo con mayor o menor detalle, dependiendo de cuán complejo es el negocio en el cual nos estamos involucrando, cuán complejo es el cliente, etcétera. Pero independientemente del nivel de complejidad y el nivel de profundidad en el análisis que vamos a mostrar, es importante pasearse por cada uno de los aspectos de ese análisis porque nos permite estructurar bien los mensajes. Y cuando yo estructuro un mensaje y yo soy quien lo voy a comunicar, seguramente, bueno, no tengo que hacer mucho ejercicio. El tema está en que a veces los mensajes los estructura un grupo dentro de la compañía y tenemos que después entregárselo a los vendedores para que lo vaya a comunicar. Entonces tenemos que entregárselo muy, muy bien estructurado. Entonces, el punto primero es analizar cuáles son las necesidades del cliente. Y de las necesidades tienen tres aspectos. Una, que es la necesidad funcional, que es lo que por lo general o en lo que por lo general la mayoría se concentra, que es el problema que quiere resolver o la oportunidad que quiere atacar. Es una necesidad funcional, operativa, comprar un equipo, comprar una aplicación, etc. Pero adicional a eso, a la necesidad funcional, existen necesidades asociadas a negocio y cultura. ¿Cómo compra el cliente? ¿Qué cosas espera el cliente en un proveedor? ¿Cómo es la manera de relacionarse con sus proveedores? ¿Okay? ¿Realmente aprecian el que estemos ahí al lado de él? ¿Ok? Etcétera. Entonces, tenemos que conocer esa cultura y cómo eso influye, porque es parte de la necesidad. Y lo otro son las agendas de los BDM, TDM, que para los que no están familiarizados con el término es Business Decision Maker y Technical Decision Maker, es decir, los que toman decisiones. Y aquí inclusive podemos agregar personas que influyen sobre los que toman decisiones. Entonces nosotros tenemos que analizar todo eso, sobre todo en el caso de las agendas, puede haber agendas ocultas o agendas personales. Tenemos que tratar de entenderlo, porque eso va a hacer que podamos armar una mejor solución, que sea única, que sea diferenciada y que atienda la necesidad en total. Y repito, con frecuencia nos dedicamos nada más que a armar nuestra solución tomando en cuenta la necesidad funcional, pero esto es necesario también hacerlo. Algún vendedor, alguna persona, un ejecutivo experimentado seguramente lo sabe hacer, pero tenemos que enseñar también a la gente no tan experimentada a acelerar su curva de aprendizaje y desarrollar esa capacidad. Ahora, cuando nosotros armamos esa solución, tenemos por un lado la presión de los competidores y por otro lado la presión de los proveedores. Porque siempre, dentro de nuestras soluciones, hay algo que le vamos a comprar a alguien. Entonces tenemos que tomar en cuenta, bueno, confío yo en el proveedor, cuán confiable es, cómo me va a ayudar, qué soporte me va a dar. Y los competidores, bueno, cómo me diferencio, qué dolores de cabeza tengo.
Y después de que defino la solución, tengo que definir cuál es el resultado. Comunicar, bueno, cuál es el impacto. O sea, cómo va a cambiar la vida o la situación del cliente gracias a la solución que yo le estoy ofreciendo. Métrica. Ojalá pudiéramos, no siempre podemos en la proposición de valor, en las propuestas de valor incluir métricas, pero es bueno tratar de medir de alguna manera el impacto que la solución tenga sobre algún indicador de los que ellos utilizan. Y lo más importante, beneficios, traducir como resultado, el resultado en términos de los beneficios que van a recibir por lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Okay? Esto es un esquema muy general, pero hay toda metodología que puede, digamos, detallada para ir, pero este es el contexto y los elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el tema está en que ¿cuándo utilizamos nosotros las propuestas de valor? Bueno, lo utilizamos en presentaciones, cuando estamos haciendo una presentación ante el cliente. Si vamos a transmitir un mensaje y queremos posicionar lo que queremos vender, tenemos que haber estructurado adecuadamente nuestra propuesta de valor. Tomar en cuenta las cosas de la lámina anterior y ver cómo las incluimos dentro de nuestra presentación para asegurar de que estamos tomando en cuenta todas estas buenas prácticas de los mensajes que son importantes dentro de la estructuración de la proposición de valor. Luego, reuniones. También usamos nuestras propuestas de valor en reuniones, en el elevator pitch, que de hecho el elevator pitch, no sé si para los que no estén familiarizados, son speech muy cortos, de segundos o minutos de duración, para transmitir de manera muy concreta una idea. Para armar un elevator pitch de 20 segundos, nos podemos tomar a lo mejor hasta horas. El tema es cómo optimizar el tiempo para ser muy efectivos en la transmisión del mensaje. Y la otra, las propuestas, cuando hacemos propuestas a los clientes por escrito, ¿okay? Una oferta, una propuesta que le queremos vender algo. Una de las cosas importantes en la propuesta es que está demostrado que en las propuestas escritas la mayoría de los que toman decisiones solamente se leen el contenido, el resumen ejecutivo y los precios. Y las demás cosas no se las leen. Por lo tanto, los resúmenes ejecutivos en las propuestas es crítico que tengan la propuesta de valor muy bien redactada. Porque si el que toma decisión va a estar leyéndose prácticamente solo es el resumen ejecutivo, resulta que si no redactamos bien la proposición de valor, la propuesta de valor en el resumen ejecutivo, perdemos la oportunidad de impactarlo. Ahora, adicionalmente nos encontramos con otro tema y es que muchas veces tenemos que redactar las propuestas de valor no para convencer a alguien, sino para entrenar a alguien a que convenza a otro. Me explico. Y el caso acá, por ejemplo, de los comités de aprobación. Ocurre con frecuencia que, y cada vez más y más, que las empresas, las decisiones de los proyectos, las toman en comités ejecutivos o comités de compra, a los cuales no tienen acceso los proveedores. Entonces, nosotros interactuamos a lo mejor con el director de IT, o a lo mejor interactuamos por separado con el director de finanzas, etcétera. Pero no tenemos la oportunidad de tenerlos a todos juntos para venderles o para comunicarles el valor de nuestra propuesta. Entonces tenemos que, a la persona que es la que va a defender el proyecto o presentar el proyecto ante el comité, ayudarlo a que comunique adecuadamente. A lo mejor el director de IT, que tenemos que hablar con él, y comunicarle, entregarle por escrito la propuesta de valor, no solamente para convencerlo, sino para ayudarlo a que él la comunique de manera efectiva. Eso no es fácil, pero cada día es más importante. Entonces, es razón adicional para dedicar esfuerzo a redactar muy bien la forma como preparamos esas propuestas de valor y cómo las estructuramos y se las presentamos y se las damos a ese director de IT. Entonces, en resumen, ¿okay? Y ya para, digamos, hablar de algunos mensajes clave y dejar el micrófono abierto para preguntas y respuestas, que creo que es una de las cosas que más nos interesa y con lo que podemos sacarle mayor provecho a la sesión. Tenemos, primero, para proveer valor tenemos que conocer y entender bien las necesidades y prioridades de los clientes. Eso es obvio, pero acá quiero destacar algo. Hablo de necesidades y prioridades porque muchas veces el cliente no tiene todavía claro cuál es su necesidad. Si nosotros llegamos al cliente cuando él todavía no tiene clara la necesidad, es bueno porque nos da tiempo de poder influir sobre lo que él quiere. Entonces, muchas veces conociendo las prioridades podemos comenzar a ver por dónde van las cosas y tratar de influir en esa estructuración o moldear las necesidades hacia donde nosotros consideramos que debería ir. El valor.
Bueno, no solamente centrarnos en el valor de nuestras soluciones, el producto que vendemos, el servicio que estamos revendiendo, etcétera, etcétera. También tenemos que hablar del valor de nuestra empresa, el valor de nuestra gente. Seguramente ustedes lo han vivido, pero hay enorme cantidad de ejemplos de empresas que terminan decidiendo por el proveedor A y no el proveedor B, porque saben que en el proveedor A está Pedro Pérez, que es una persona que cuando yo tenga un problema, yo levanto el teléfono y él me lo va a resolver. Entonces, ahí están comprando ni por la solución ni por la empresa, es por Pedro Pérez, que es el que me va a atender, en el que yo confío. Eso ocurre mucho. Y a veces no le sacamos suficiente provecho a ese valor de esos recursos, de esas personas, esa relación humano a humano que hay entre empleados de nuestra empresa y nuestros clientes o nuestros proveedores. Entonces, hay que pensar en eso y tomarlo en cuenta cuando estructuramos el valor. Ahora, tenemos la capacidad para crear valor, ya lo hablamos, hay que identificarla y desarrollarla. Ahora, no vamos a empezar a desarrollar a lo loco capacidades, ¿ok? Pero en valor basada en las capacidades, sino que tenemos que tratar de alinearlas al propósito para ser coherentes, para ser óptimo, ¿no? Y sobre todo por un tema de posicionamiento de nuestra imagen. Ahora, hay mejores prácticas para crear valor. Aquí hemos dado en una forma muy resumida cuáles son esas buenas prácticas para crear valor y por ende crear ventaja competitiva, pero se puede profundizar muchísimo más porque eso existe y lo que hay que hacer es entenderlas y adaptarlas a cada una de nuestras organizaciones y sacarle provecho. Y también existen mejores prácticas para identificar necesidades y comunicar valor. Y también así con eso creamos ventaja competitiva. Entonces, para ambas áreas existen buenas prácticas, existe experiencia. El tema está en tomar esas buenas prácticas y adaptarlas a cada una de nuestras organizaciones. Y después que las adaptamos a cada una de nuestras organizaciones, adoptarlas. O sea, lograr que se conviertan en una práctica interna, que se conviertan en un hábito. Porque de esa forma vamos a poder mejorar considerablemente nuestro desempeño y en este caso generar ventaja competitiva y, digamos, mejorar nuestro posicionamiento entre los clientes, generándole valor y ayudándole a serle útiles y dándole valor en la resolución y atención de sus necesidades. Entonces, básicamente, estos son los mensajes importantes que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, César. La verdad que es una charla magistral nuevamente. Hace una excelente articulación de cómo hacer una propuesta de valor utilizando todos los recursos de una empresa, las personas, los procesos, las soluciones y sobre todo conociendo al cliente, que valor tiene que ver con eso, ¿no? Yo doy valor a un cliente cuando conozco sus necesidades, lo que hace y lo que quisiera ganar también. Excelente. César tiene un excelente taller de 6 horas, articulado en 4 sesiones de 90 minutos cada uno aproximadamente. Y quisiéramos que algunos, los que estén interesados en detallar más este tipo de conceptos, entonces por favor nos contesten y nosotros les haremos haciendo seguimiento para poder pasarles una propuesta.